24 horas. Desde 31 saludamos al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Hasta tarde se quedaron ayer, pero remitieron finalmente dentro del plazo de la proforma presupuestaria 2024. 35.536 millones. Ese es el monto a ejecutarse este año. Buenos días, Milton, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al país. Esa es la proforma para este año que refleja los objetivos del plan de gobierno del presidente Noboa, los objetivos presentados en el Plan Nacional de Desarrollo. Se han presentado las cifras con mucha responsabilidad, como todo lo que ha hecho este gobierno, a tiempo y enfocado siempre en los objetivos macro de este gobierno, que son la generación de empleo, el promover inversiones y en sostener la seguridad. ¿Cuáles son los componentes principales de esta proforma presupuestaria que terminará en el presupuesto general del Estado? Esta proforma presupuestaria, en base a los objetivos de generación de empleo, de sostener la seguridad y de mantener las inversiones en salud y seguridad, reflejan esto. En términos del gasto de personal, el 9 de cada 10 dólares de la proforma están. Tenemos la gráfica de este. Sí, la vamos a proyectar. 9 de cada 10 dólares del presupuesto general del Estado van a 4 sectores. Realmente 5 pues, si le dividimos a la policía y a las Fuerzas Armadas, pero en seguridad, que dice ahí asuntos internos y de defensa, en educación, en salud y en justicia, que son los principales rubros en los cuales invierte el Estado ecuatoriano y van en línea de promover el empleo, de sostener la inseguridad y de reconstruir el tejido social a través de la inversión pública. ¿Cuánto significa de incremento en temas de seguridad? Que es seguramente lo que más se necesita y por eso se empujó la reforma tributaria con el incremento del IVA. Completamente, Milton. Cabe recalcar que el IVA todavía no está incluido, los 3 puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma porque, de acuerdo a la ley, tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia para poder incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial se incluirán los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. ¿Van a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Ahora, esto va a ser en aproximadamente 2 semanas. Se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito al proyecto del IVA. Entonces, esperamos que para la primera semana, segunda de marzo, el IVA suba. El IVA entre en vigencia y comience a recaudar desde abril. Ahora, usted, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que dar un informe al presidente de que la situación fiscal es complicada para que el IVA pueda el presidente elegir subir entre el 13 y el 15%. ¿Esto ya pasó entonces? Exactamente. O sea, primero tiene que publicarse en el registro oficial el veto, convertirse en ley, se emitirá el informe del Ministerio de Economía y Finanzas como rector de las finanzas públicas con su informe sobre la emergencia fiscal que vivimos y se incrementará el IVA al 15%. ¿Durante cuánto tiempo estará el IVA al 15%? Esa es prerrogativa del presidente de la República. ¿Cuál es el consejo del ministro de Finanzas? En este momento debemos sostener el IVA para mantener la seguridad y iremos monitoreando a la economía, las necesidades y tomando en cuenta todas las oportunidades de inversión y de crecimiento económico que puede llegar el momento que no sea necesario tener un IVA de 15%. El subsidio a los combustibles. El presidente de la República dijo el subsidio estará en el segundo trimestre del año, es decir, podría estar a partir de abril. Lo importante en el subsidio, como todas las medidas que está tomando este gobierno, no afectará a los más necesitados. Se tomarán las medidas de focalización del subsidio cuando el presidente lo decida. Los planes y los programas están listos. Claramente no se tocará el gas de uso doméstico, no se tocará la competitividad de la economía y se enfocará siempre para proteger a los más necesitados. ¿El diésel confirmado que no se va a tocar? Inicialmente el diésel no se tocará y si se lo hace no afectará la competitividad del país. Ahora, ¿es necesario
focalizar el subsidio a los combustibles después de que la Asamblea les diera lo que no pidieron. Digamos, el tema de los bancos, del tema de las utilidades y la posibilidad del impuesto a la salida de divisas. Existe un paquete tributario muy robusto que refleja de alguna forma democráticamente lo que querían todas las bancadas y de alguna forma el país, donde se agradece que los que más tienen, incluidos los bancos de las empresas más grandes, paguen una proporción más alta de la cuenta de este ajuste. Este ajuste nos permite financiarnos, pero como usted dijo al principio, hay un déficit muy grande, dejado de más de casi 5.000 millones de atrasos del gobierno anterior, que sumados al déficit que se reflejan responsablemente en la proforma de este año, son casi 10.000 millones por financiar. En las medidas que se han tomado desde la primera ley que mandó este gobierno, hay aproximadamente 3.500 millones en esfuerzo propio del gobierno ecuatoriano y se espera que por lo menos la otra mitad venga de la confianza de los organismos internacionales. Yo le voy a preguntar sobre los organismos internacionales. Termino claro con el combustible. ¿Es necesario de todos modos? Es una política que la vemos necesaria. ¿Van a subir el ISD? ¿Quedó como prerrogativa presidencial también? Es algo que se tomará la decisión en el momento adecuado, pero creemos que es una medida indispensable para estos momentos donde, aparte de la seguridad, vimos ahora en la mañana en el noticiero ayer cómo han afectado a varias provincias de la Sierra Centro y de la costa, ya las lluvias vinculadas. Van a necesitar un montón de dinero para rehabilitar el país porque lo que está ocurriendo es muy grave y lamentablemente no tiene una perspectiva de terminar pronto. Totalmente. Entonces tenemos una presión adicional sobre las finanzas públicas y por eso responsablemente hemos tomado las medidas para recuperar el país, para crear oportunidades y sobre todo generar empleo. Ya mismo cambiamos al tema del financiamiento. Sigamos con la proforma. 66%, $66 el precio del barril de petróleo. Es una perspectiva ambiciosa por la inestabilidad de los precios del crudo internacional. Es una perspectiva técnica y conservadora, tomando en cuenta varios indicadores de los mercados futuros de petróleo, tomando en cuenta que el año 2023 el precio promedio fue $68 y esperamos que este precio conservador sea el precio promedio que se sostenga en el 2024. Ahí le pregunto sobre el ITT. Este año no se va a hacer nada sobre la operación del campo del bloque ITT. En la proforma, como tiene que estar basado en las leyes, se contempla una reducción ya en la producción del ITT a partir de agosto. Pero por otro lado, como ha sido anunciado, se está haciendo una evaluación seria para hacer un cierre paulatino del ITT que no nos traiga riesgos ambientales de ningún tipo, y eso podría hacer que el cierre del ITT se prolongue más allá de agosto de este año. O sea, tiene que haber un pedido a la Corte Constitucional, que eso lo maneja el presidente, pero la reducción que usted prevé en el presupuesto es ¿de cuánto? El ITT genera alrededor de 1.200 millones al año de ingresos adicionales y hay 300 o 400 millones menos que se darían en esta proforma conservadora que empezaría a reducirse la producción desde agosto. Esperamos que eso no sea así y que podamos culminar este año con esos ingresos adicionales que ayudarían para cubrir temas fundamentales que requiere el país este año. Plan anual de inversiones. ¿Qué tiene previsto para este año en las inversiones sociales, de infraestructura, bonos, etcétera? Tenemos un presupuesto de inversiones para este año de 1.700 millones, donde hay inversiones emblemáticas y fundamentales en temas de seguridad, como son las nuevas cárceles que se han anunciado. Eso sí está contemplado. Eso está contemplado dentro del plan anual de inversiones. ¿Cuánto cuestan las dos cárceles? Cuestan 125 millones, cuestan las dos cárceles, con algunas cosas adicionales pueden llegar hasta cerca de 140 millones. Por otro lado, también mantenimiento de la infraestructura de educación, mantenimiento de la infraestructura de salud, temas viales. Obviamente, con el incremento de los ingresos en la ejecución presupuestaria, se puede ir ampliando la capacidad del gobierno central de hacer inversiones. 1.700 millones entonces para el plan anual de inversiones. Exactamente. Según Fitch Ratings, usted lo acaba de decir, además son 10.000 millones, 10.200 lo que se necesita resolver en temas
de brecha fiscal en total. Correcto. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la proyección del año completo si no se tomaría ninguna medida. Con las medidas que responsablemente y con el apoyo mayoritario de la Asamblea y del pueblo ecuatoriano nos han dado no solo en la medida de incremento del IVA, sino en todas las 4 leyes que se han aprobado económicas urgentes que mantienen un balance entre la generación de oportunidades, la atracción de inversión extranjera, la atracción de empleo y también la recaudación de impuestos para cubrir los problemas de la caja fiscal y sostener sobre todo la seguridad. Ahora, el presidente también ha dicho que la reducción del gasto público es importante y se ha proyectado $1.000 millones en reducción del gasto público. ¿Cómo van a hacer esto? Esa es una tarea muy importante que se ha venido posponiendo por muchos años y tenemos un plan claro y contundente de hacerle más eficiente al Estado, de eliminar las empresas públicas que no tienen sentido y que son ineficientes, de hacerle mucho más eficientes, empezando por la gran empresa pública del país que es Petroecuador. Entonces, de ahí tiene que venir la gran parte de los ahorros y de la reducción del tamaño del Estado. Hay temas relacionados a fusionar entidades, a cerrar otras entidades que no tienen sentido en existir, pero siempre enfocándonos en sostener los temas básicos de salud, de educación y de seguridad. ¿Cuántas empresas públicas pueden ser eliminadas? O fusionadas. Está todavía en estudio. Hay un número grande que hay 175 entidades públicas en el Ecuador. Entonces, obviamente, ahí responsablemente habrá un espacio grande de reducción de empresas públicas y de optimización y eficiencia, porque tampoco queremos reducir los servicios del Estado, ¿no es cierto? Queremos eficiencia en los servicios del Estado y queremos que el gasto en el sector público se reduzca sin bajar los servicios indispensables que brinda el Estado ecuatoriano. Ahora, termino con algo que le había anticipado. Esta devolución del IVA, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto todavía queda pendiente? Recibimos una devolución del IVA a las personas de la tercera edad muy grande, en muchos casos retrasada 4 y 5 meses. Hemos avanzado por lo menos en la mitad de lo que recibimos de atraso en devolución de IVA y se sigue avanzando prioritariamente para devolver el IVA a los adultos mayores. Solamente quiero ratificarle algo. El IVA va a subir al 15, no al 13. Al 15. El IVA en el decreto sube al 13% de manera permanente y le da la prerrogativa al presidente de la República en subir 2 puntos adicionales en base a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas relativo a la complejidad de las finanzas públicas. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas. Volvemos para hablar con el secretario de Riesgos por la situación que vive el país por el tema de las inundaciones.